5 fueron los módulos que conformaron este diplomado en competencias docentes para la educación media superior. Puedo identificar 3 momentos a lo largo de este diplomado. 1. Reconócete. Las actividades de esta fase del diplomado se concentraron en un autodiagnóstico para reconocer primero nuestra trayectoria como estudiantes, traer del pasado la forma en la que nosotros aprendimos, para luego analizar nuestras debilidades y fortalezas en la práctica docente. Tras esta toma de conciencia sobre nuestro papel en el proceso educativo, primero como alumnos y luego como profesores, comenzó una exploración del enfoque por competencias en la educación del nivel medio superior. Comprendí que las competencias en el ámbito de la educación no son las que se realizan para ganar un premio. Las competencias tampoco tienen la intención de formar obreros e insertarlos en el mercado laboral. Entonces, ¿qué son las competencias? En el ámbito educativo, el enfoque por competencias se refiere al desempeño o la actuación integral del estudiante, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro de un contexto ético. Este primer momento del diplomado concluyó con una revisión de los acuerdos secretariales que son el marco jurídico de la reforma integral de la educación media superior. 2. Deconstruye. En esta segunda fase del diplomado aprendimos de la deconstrucción como precondición para la innovación. Para llevar a cabo este proceso de deconstrucción, iniciamos comprendiendo la centralidad del estudiante desde un enfoque sociocultural y constructivista. En estas unidades reconocimos que la educación tradicional promovía un tipo autoritario de sociedad a partir de la distinción entre el que tiene el conocimiento y el que no, quien tiene el poder de hablar y ser escuchado como el maestro, y quien solo puede hablar siempre y cuando repita como el alumno. Como Foucault mencionó antes, el diferencial de poder incluso se plasma en la disposición espacial de las aulas. También exploramos varias teorías cognitivas sobre cuáles eran las condiciones favorables para el aprendizaje y las características de los distintos estilos de aprendizaje. Valoramos el juego como promotor del aprendizaje significativo y junto con Ken Robinson nos dimos la oportunidad de considerar que no todas las personas tenemos las mismas habilidades y que la genialidad no se mide por el coeficiente intelectual. Otra aportación fundamental para esta fase fue nuestro acercamiento al trabajo de Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido y su repensar el proceso de educación desde una perspectiva centrada en Latinoamérica y, por supuesto, horizontal. Con este autor problematizamos la educación domesticadora y la educación para la libertad. 3. Reconstruye. El tercer momento importante en este diplomado fue el de la reconstrucción. Una vez de la deconstrucción, iniciamos un proceso creativo de reinvención de la práctica docente. Este juego fue el de hacernos con teorías para luego aplicarlas en nuestras aulas. Así les preguntamos a los alumnos sobre cómo creían que aprendían mejor y cómo el docente podría coadyuvar en su proceso. En ese mismo módulo, reflexionamos sobre cómo podemos planear para que nuestras clases se desarrollen en nuestro contexto sociocultural. También hablamos sobre los fines de la evaluación y cómo construir herramientas para medir el desempeño de los alumnos. Construimos una rúbrica como principio de comunicación con los educandos, donde se explicitan los objetivos de las actividades de clase. Una de las dificultades en la docencia es que no basta con tener los conocimientos de la materia que se imparte. Un buen docente necesita dominar la lógica epistémica de su disciplina para emplearla como andamiaje pedagógico. En conclusión, el diplomado nos permitió reflexionar sobre cómo llevábamos a cabo nuestra práctica docente, a identificar las estrategias didácticas que más favorecen el aprendizaje significativo y nos retó a deconstruir nuestra labor profesional para después construir nuevos andamiajes entre las teorías pedagógicas y la práctica en el aula. Para mí, lo mejor del diplomado fue que me permitió vislumbrar las herramientas para concebirme como un agente de cambio social desde las aulas. Suele decirse que el tema de la educación es un problema estructural. Creo que a partir de eso podemos o echarnos a llorar y blasfemar contra el sistema, o mejor, y me decanto por esta última opción, podemos reconocer nuestra capacidad de acción y las potencialidades de cambio en nuestra práctica docente.